Buenas tardes con todos, todas. Eh, Vamos a iniciar la última ronda de sesiones, ¿no? Mi nombre es Diego Padilla. Yo soy parte del equipo de Practical Action. Soy biólogo, coach y los voy a acompañar en las siguientes 4 sesiones, últimas sesiones del programa, en donde vamos a ver diferentes eh, modalidades, elementos, insumos para mejorar nuestro trabajo en equipo, incrementar nuestro desempeño dentro del consejo. Sí, vamos a trabajar sobre la base de algunos conceptos vinculados a habilidades socioemocionales. A diferencia tal vez de otros, digamos, de las otras sesiones, aquí el aprendizaje va a ser principalmente de inmersión, ¿no? Y principalmente en los trabajos de grupos. Así que nada, un gusto estar aquí con ustedes esta tarde. Vamos a empezar entonces con la sesión. Voy a compartir mi pantalla. Bien, como siempre, estas ya han sido indicaciones que se han brindado a lo largo del programa. Siempre invitarles a que cuando vayamos a intervenir, por favor, en la medida de lo posible, encendamos la cámara para no tener una interacción más fluida. Lo primero que vamos a hacer en esta sesión es revisar los resultados del cuestionario que ustedes han llenado. Sí, este resultado corresponde con un instrumento que evalúa las fortalezas de productividad y positividad de un equipo desde su propio punto de vista. Los resultados que vamos a ver a continuación son los promedios de los valores que ustedes han colocado en los cuestionarios. Sí, entonces vamos a eh, compartir ahora esos resultados para el caso de la cuenca Chancay-Huaral. A diferencia de otros tests, este test evalúa fortalezas, ¿no? En el sentido de que busca construir sobre el camino que ya han dado el grupo, ¿no? No tanto sobre lo que nos falta, sino sobre lo que tenemos ahora y cómo seguimos adelante. Ese es un poco el enfoque de este instrumento. Vemos entonces en las fortalezas de productividad, ¿no? Tenemos este diagrama. Y claro, bueno, ahí está mal, deberían ser valores del 1 al 6. Sí, valores del 1 al 6. Y lo que vemos, pues, son el promedio de los resultados según la percepción de las 10 personas que han completado el cuestionario, ¿no? En la cuenca. Vemos, por ejemplo, que hay bastante valoración del liderazgo en equipo, no todos se centran en maximizar la contribución de cada uno del equipo, que el equipo potencie el liderazgo. Tenemos una sesión de liderazgo en los siguientes días, ¿no? Vamos a ver cómo reaccionamos frente a ello. Otro elemento valorado también es la proactividad, ¿no? El equipo es ágil y flexible a la hora de afrontar las oportunidades de cambio, ¿no? Voy a poner aquí, creo que es, sí, productividad, ¿no? Proactividad, perdón. Entonces acá tenemos proactividad, ¿no? También tenemos el liderazgo de equipo, son los más valorados. Y luego los que, digamos, no son tan valorados, ¿no? El que tiene mayor puntaje es el alineamiento, que está aquí, ¿no? Voy a cambiar de... eh, ahí está. Acá está, el alineamiento, ¿no? Existe un sentido de misión compartida, el equipo es dueño colectivo de sus resultados. ¿No? Vemos entonces que aquí tenemos una baja. También vemos una baja en la toma de decisiones. Está aquí, ¿no? El equipo cuenta con procesos claros y eficientes de toma de decisiones, ¿no? En valores intermedios encontramos a objetivos y estrategias, a la responsabilidad, ¿no? Y a los recursos. Entonces, son los resultados referidos a productividad, ¿sí? Luego tenemos los resultados de positividad en donde vemos mayores valoraciones, ¿no? Casi todos los valores son entre 5 y 6, ¿no? Y, a ver, vamos a ir repasando. Por ejemplo, se considera que en el equipo hay confianza, que hay respeto, que hay camaradería, que hay comunicación
que hay interacción constructiva y que hay un respeto hacia la diversidad de valores, ¿no? Eso es lo que vemos de estas respuestas. Vamos a invitar a un par de personas para que nos comenten cómo reaccionamos frente a estos resultados. ¿Cómo reaccionamos frente a este resultado? De repente alguna persona voluntaria para las fortalezas de productividad, por ejemplo. Si no, bueno, lo que estamos estirando hacer es, ¿no?, mencionar a algunas personas, invitarlas para que puedan responder y, bueno, se considera la nota de su participación también. Evelyn Roque. Sí, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Evelyn. ¿Tú lograste completar el cuestionario? Evelyn, ¿me escuchas? Bien, bueno, perdimos la comunicación con Evelyn. Parece. Blanca Vargas. Tampoco estamos con Blanca aquí. Carlos Palacios. Hola, disculpen, estoy ahorita llegando justo a oficina, estoy conduciendo, me ubico y respondo, profesor, en cambio. Ah, ok, está bien. De acuerdo, Carlos. De acuerdo. Isaías León. Sí, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Isaías. Un gusto. Quisiera preguntarte qué reacciones tienes frente a estos resultados vinculados a productividad. Bueno, como en el desarrollo, ¿no?, del trabajo encargado, ¿cierto? Se ha visto bastante fortaleza de productividad relacionándolo al trabajo en equipo. He guiado yo al trabajo de equipo como si fuera el trabajo de equipo a los integrantes, como si fueran los miembros del consejo, como si fueran los miembros del consejo de Cuenca, separándolos de los profesionales que están en el consejo de Cuenca. Entonces, si nosotros vemos al equipo como los integrantes del Consejo de Cuenca, digamos, el alineamiento, la productividad, el liderazgo, sí, están con un puntaje más o menos, digamos, de 5 para arriba, porque sí hay una situación de predisposición, digamos, a asumir un liderazgo, y también se tiene responsabilidad. En esta situación creo que sí estaríamos pensando que el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, de Chancay Guadal, estaríamos viendo en esta parte de fortaleza de productividad una calificación de 5, ¿no? No sé si me ha escuchado. Sí, te hemos escuchado claro y fuerte. Muchísimas gracias, Isaías, por esta mirada, ¿no? Por tu opinión y tu aporte. Gracias. Vamos a pasar ahora a... Tenemos ahora las fortalezas de positividad. ¿Qué nos cuenta Johnny Aida? Sí, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Johnny. Un gusto. ¿Lograste completar el cuestionario? Sí, se llegó a llenar el cuestionario encargado. Genial, de acuerdo. Me van a disculpar, recién noto que hay un error aquí en la diapositiva, dice Chirapira, debería decir Chancay Guaral. Sí, disculpen, lo corregimos. Johnny, una consulta, una pregunta. ¿Cómo reaccionas frente a estos resultados de positividad en donde casi todos los valores son bastante altos? ¿Sientes que Sí, refleja la realidad del consejo? mis respuestas también fueron así. Como dice Isaías León, también había que diferenciar entre los miembros del consejo y los grupos técnicos de trabajo, ¿no? Había no sé cómo habrán contestado los del miembro del consejo, ¿no? Pero yo que estoy dentro de los grupos técnicos de trabajo, los puntajes han sido altos, sí, en el tema de fortalezas de positividad, ¿no? De acuerdo. Genial. Genial, Johnny. Gracias por la precisión, por el compartir.
Por supuesto que cada persona podría tener una interpretación diferente frente a estos resultados, ¿no? Y es válido, es válido tener estas diferencias, ¿no? Esto ha sido un momento, digamos, introductorio para ver, ¿no? Para devolverles cómo se ven a ustedes mismos como equipo. Como bien se ha mencionado, hay dos instancias, ¿no? Los equipos técnicos y luego el consejo como tal. Vamos entonces con estos resultados que en realidad son veo la mano levantada de Blanca. Blanca va a haber oportunidad para participar más adelante. Gracias. Vamos a volver a nuestra presentación. Y lo que vamos a hacer ahora es ver un video, ¿sí? Le prestamos atención. Son dos videos, de hecho, en uno solo, ¿no? Por unos minutos. Vamos a darle play. Norituna. Wimpo. Ok, pivotala. Bien, han sido, ¿no? Dos videitos, uno de los Minions y otro de los pingüinos. Blanca Vargas. Sí, profesor, buenas tardes. ¿Qué Profesor, tal, cuando Blanca? usted, bien, disculpe antes, cuando usted iba a preguntar, creo que unos segunditos más dejó y le preguntó al siguiente compañero, por eso no me dio la oportunidad de poder hablar. Entonces, No te sí preocupes, no te preocupes. Quisiera quería, hacerte una pregunta sobre el video, Blanca. ¿Puede ser? ujú. ¿Sí? Quisiera preguntarte qué notas de diferencia entre el video de los niños y el video de los pingüinos. Entre el video de los niños y el de los pingüinos. De los Minions, el primer video y el segundo video. ¿Qué diferencias observas? Diego, Bueno, no lo se que, pudieron ver los videos. ¿No lograron ver los videos? Bueno, yo no pude verlos, ¿ah? No se veía en los videos, ni uno de los dos. mire, lo que yo sí pude ver, profesor, son las preguntas que estaban ahí, que no eran una tarea, sino eran como que unas preguntas acerca del tema de productividad y todo lo que estaban mencionando nuestros compañeros. Pero cuando intenté abrir Claro. el PDF donde estaban los videos, le hacía clic y no se podían abrir. No, no Lo hay que sí, problema, no hay problema, Blanca. No hay problema, Blanca. Tranquilos. Voy a volver a pasar el video. Pame, solamente una consulta. ¿Tú sí lo llegaste a ver bien? Pamela. Perdón, Diego. Sí, no, te Diego. consultaba si lograste ver bien el video. Sí, yo sí. Sí, ok. Entonces, pensaría que ha sido un problema de conexión de repente de algunas personas. Vamos a volverlo a pasar, ¿sí? Y le prestamos atención, por favor. Norituna. Wimpo.
Bien, ok. Entonces, vamos con Blanca. ¿Sí? ¿Blanca? Sí, profesor. Ok, nuevamente te pregunto, ¿cuál es la diferencia que ves entre el primer video y el segundo video? Bueno, lo que puedo observar en el video de los Minions es que ellos trabajan para resolver el problema en conjunto, ¿no? Como un equipo. Mientras que en el otro video, lo que se puede observar es que todos están en grupo, en un espacio tratando de salvarse, ¿no? De no caer. Entonces es como que en los Minions hay un equipo que trata de unirse para tratar de lograr un objetivo, y en el otro hay un grupo que trata de unirse para no caer. Ujú. ¿Y el equipo de los Minions logra su objetivo? Claro, claro, o sea, el equipo de los Minions logra su objetivo, ¿no? Que es colocar el foco. ¿Cuál era el objetivo? Disculpa que te interrumpa. Para ti, ¿cuál es el objetivo del grupo de los Minions? El objetivo del grupo de los Minions es unirse para lograr colocar el foco. El Ujú. foco y encender, Correcto, ¿no? ok. ¿Y Encender. logran cambiar el foco o le pasa algo al foco? Bien, parece que estamos teniendo problemas con la conexión de Blanca. No hay problema, Blanca. Gracias por participar. Vamos a invitar a otra persona. Miguel Antonio. Bien, buenas tardes a todos. No sé si me escuchan. Te escuchamos, Miguel. Bien, la diferencia, bueno, en ambos videos se observa que hay un equipo, mientras y los objetivos están claramente definidos. Mientras en el grupo de los Minions el objetivo no se logra, en el grupo, en este caso de los pingüinos, logra su objetivo, ¿no? Que es en este caso preservar la vida. En el tema en el grupo de los Minions, si bien es cierto, el objetivo está claramente establecido, pero se nota la falta de liderazgo, que no ha permitido conseguir, en este caso, el cambio del foco. Mientras en el grupo de los pingüinos, el objetivo claramente definido y todos trabajando en equipo por el mismo objetivo. De acuerdo, genial. Gracias, Miguel, por tu mirada. Coincido contigo yo también, ¿no? En tanto el primer grupo, los Minions, no logran el objetivo, mientras que el segundo grupo sí lo logra, ¿no? Hay veces en donde utilizamos como equivalentes, ¿no? La palabra grupo y equipo. Lo que vamos a hacer ahora es revisar algunas definiciones que nos van a ayudar a reflexionar sobre qué cosa es un grupo y qué cosa es un equipo. Mientras hacemos esta revisión, quisiera invitarles a que por favor vayamos reflexionando si el consejo actualmente funciona como grupo o como equipo, ¿sí? Y yo les voy a hacer unas preguntas al final de esta explicación. Los grupos son un grupo de individuos que trabajan juntos para cumplir una tarea o un objetivo. Los equipos también son un grupo de personas, individuos, que buscan alcanzar una meta, pero la diferencia es que tienen una identidad colectiva. Hay algo más que tienen en común, que no necesariamente tiene que ver con lo operativo, sino más bien con lo cultural, ¿no? Con lo emocional. Tienen una identidad colectiva. Ese es a nivel de la definición. El liderazgo en el grupo funciona a través de un jefe, ¿no? Hay una persona que designa las responsabilidades, que suele tomar las decisiones, etcétera, ¿no? Y los demás integrantes del grupo ejecutan. En el caso de los equipos hay más de un tipo de líder y también hay varios estilos de liderazgo, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Este liderazgo se ejerce según la circunstancia, ¿no? Puede ser que de repente la persona de mayor rango laboral o de funciones puede ejercer un estilo de liderazgo, un especialista ejerce otro estilo de liderazgo y el practicante o asistente puede ejercer otro estilo de liderazgo, ¿no? Dependiendo de las circunstancias en donde se encuentre el equipo, pero es más de uno. En el caso del grupo, no, es solamente un jefe.
Los integrantes de los grupos son independientes unos de otros, ¿no? Cada uno puede hacer su chamba, su trabajo por su lado, y luego se suman las partes y no hay mucho problema. En el caso de los equipos, no funciona así. Hay una interdependencia, ¿no? Si una persona hace algo, impacta directamente en el trabajo de los demás. A nivel de procesos, los grupos discuten, deciden y delegan, ¿no? Es decir, el jefe le dice, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. Mientras que en los equipos hay discusión, también se decide, a veces hay delegación también, pero principalmente hacen en conjunto, hacen, ¿no? No es como de repente a veces en algunos trabajos del colegio, hemos mandado a cada uno a hacer una parte para un trabajo, para un reporte, un informe, y luego hemos juntado las partes y sale un Frankenstein, ¿no? Que no, se nota pues que hay diferentes cosas ahí. Eso es un grupo. Un equipo haría todo el informe juntos, ¿no? Los productos de trabajo a nivel de grupo son individuales, ¿no? Hay una relación muy similar a como un consultor, ¿no? Digamos, se delegan las cosas y cada persona se encarga de entregar su producto de manera individual. En el caso de los equipos, los productos son colectivos, ¿no? Si recordamos un poco cómo funciona, por ejemplo, la cadena de valor pública, vamos a darnos cuenta, pues, que desde la etapa de los procesos, de los insumos, hasta el impacto en la calidad de vida de la población, hay varios momentos, ¿no? En esta cadena de valor, y los equipos, entonces, buscarían desarrollar los productos a lo largo de la cadena, ¿no? No es solamente que un grupo por aquí, un grupo por allá, no, sino el equipo desarrolla todo, porque es un producto colectivo, por ejemplo, ¿no? En los grupos el foco está en cumplir las metas individualmente, ¿no? Llega la fecha límite de mi entrega de mi informe, entrego mi informe y me voy. No leí los informes de los demás, no pedí retroalimentación, ¿no? En cambio, en el caso de los equipos, las metas son colectivas, ¿no? Si la meta era, por ejemplo, resolver determinado conflicto, ¿no? El equipo en su conjunto está abocado a resolver ese resultado, ¿no? La rendición de cuentas en los grupos es de manera individual, ¿no? Me preguntan por mi trabajo y yo respondo por mi trabajo y ahí estamos. En los equipos, si bien puede haber una rendición de cuentas individual, hay principalmente un espíritu más colectivo, ¿no? Se reúne el grupo y se pregunta, ¿logramos la meta? No lo logramos. Pero no buscamos que por tu culpa, que por mi culpa. No hay eso en un equipo funcional. Ojo, estamos hablando de un equipo funcional, ¿no? Hay equipos disfuncionales que no logran atender estas características, como lo vamos a ver ahora, ¿no? Con esta explicación, quisiera pedirles, por favor, que coloquemos en el chat. Para ustedes, actualmente, el consejo, no los grupos técnicos, el consejo, ¿funciona como un grupo o como un equipo? ¿Ustedes qué opinan? Vamos colocando en el chat, por favor, ¿sí? ¿Es grupo o es equipo? ¿Qué es para ustedes? Isaías nos dice que es un equipo. ¿No? ¿Alguien más tiene alguna opinión? Johnny nos dice que funciona como equipo. Hola. ¿Qué nos cuenta? ¿Sí? Hola. Hola, Walter. ¿Qué tal? ¿Deseas aportar? Sí, mira, Escuchamos. Técnicamente en el concepto de grupo y equipo, yo creo que todavía estamos como grupo, ¿no? Y no es porque no le falte voluntad a los integrantes del grupo, ¿no? Creo que lo que se ha mostrado como resultado del trabajo que se ha presentado dice mucho de lo que se percibe de los miembros de este colectivo, ¿no? Sin embargo, hay algunas razones que podrían dar pie a una no consolidación como equipo.
los cambios que han habido, que se siguen dando en algunos casos, limitan tener ese tejido más, digamos, más específico para tener equipo, ¿no? Vuelvo a repetir, yo he sido presidente del Consejo de Cuenca, y hay una predisposición, una buena voluntad y proactividad, pero hay algunas dificultades de proceso, diría yo, que le dan todavía ciertas limitaciones para poder considerarse un equipo. Esa sería mi opinión. Gracias, Walter, por lo detallada de tu explicación, ¿no? Y aquí empezamos, pues, a tener puntos de vista diferentes, tal vez, ¿no? Sobre lo que ha mencionado Walter y también lo que menciona Carlos Palacios, es importante mencionar que los grupos y equipos por sí solos no es que uno sea mejor que otro, ¿no? Habrán momentos donde es más estratégico trabajar como grupo, y habrá momentos donde es más estratégico trabajar como equipo, ¿no? Vamos a continuar entonces con la explicación y vamos a identificar qué elementos pueden ayudarnos a construir, a mejorar el desempeño de un equipo, ¿sí? Estos son aprendizajes adaptados de la Universidad de Harvard. Primero, que los buenos equipos establecen estándares de desempeño exigentes y dirección, ¿no? Estos estándares pueden estar relacionados a cuestiones tal vez normadas, ¿no? Pero principalmente son diseñadas por el propio equipo, ¿no? Por ejemplo, estándar de desempeño del día a día puede ser el porcentaje de personas que llegan a tiempo a las actividades que organiza el Consejo, por ejemplo, a la sesión de hoy, ¿no? ¿Qué porcentaje de personas han estado al inicio de la sesión, ¿no? ¿Y qué porcentaje no logró llegar? Y vamos analizando, ¿no? Nos ponemos un estándar de desempeño exigente, sobre todo exigente, que nos invite a esforzarnos, ¿no? Es decir, de repente el equipo puede, ¿no? un equipo, estoy poniendo un ejemplo, podría mejorar su desempeño, su exigencia, buscando incrementar el porcentaje de personas que a la siguiente sesión lleguen a la hora de inicio, ¿no? Por ejemplo. Los equipos también seleccionan las responsabilidades o asignan las responsabilidades que hay que hacer, no solamente en base a los términos de referencia de sus contratos, a sus profesiones, etcétera, sino también al potencial que tienen las personas, ¿no? Entendiendo que si se delega algo a alguien, esa persona no lo va a hacer solo, lo vamos a hacer en equipo. Pero la delegación se la puede dar a una persona para que también crezca. Son espacios en donde crecemos también. Hay reglas claras de conducta en el relacionamiento entre los integrantes, ¿no? Hay metas inmediatas orientadas al desempeño, ¿no? A veces cuando tenemos de repente nuestros planes, nuestras estrategias, ¿no? De acá al 2023, 2024, 2025, ¿no? Pero ¿cuáles son mis metas? Por ejemplo, al 30 de septiembre. ¿Cuáles son mis metas de acá al próximo viernes? Como consejo, ¿qué metas tenemos al corto plazo para mejorar nuestro desempeño? ¿No? También se busca que desafiemos al equipo con nuevos hechos e información, ¿no? Por ejemplo, es un desafío llevar este programa por lo que implica en términos de tiempo y dedicación, ¿no? Y entonces el programa desafía a los integrantes del equipo con nuevos tipos de información, nuevo tipo de evidencia, ¿no? También para construir el desempeño es importante pasar tiempo juntos, ¿no? Sobre todo al inicio de la conformación y de manera presencial, pero también puede ser de manera virtual, ¿no? Pasar mucho tiempo juntos, por supuesto, tendría que ser un tiempo de calidad y hay formas diversas para poder fortalecer ello, ¿no? El último punto tiene que ver con explotar el poder de la retroalimentación positiva, el reconocimiento y la recompensa. Usualmente cuando pensamos en si celebramos o cómo recompensamos, cómo reconocemos, ¿no? Los logros que podamos tener en nuestros trabajos, digamos, por ejemplo, alrededor de la gestión de recursos hídricos,
Una respuesta puede ser, bueno, sí, el mayor logro, la mayor recompensa es saber que hemos mejorado la calidad de vida de la población, ¿no? Por supuesto que es totalmente válido sentirnos reconfortados por el resultado de nuestro trabajo, pero ahí no estamos celebrando a las personas, estamos celebrando el impacto, que es diferente. La recompensa, el reconocimiento tiene que ver con la persona, ¿no? Por ejemplo, en el consejo, ¿tenemos espacios para celebrar los logros del consejo? ¿Cómo celebramos? ¿Reconocemos la labor de las personas dentro del consejo? ¿No? Los equipos suelen hacer ese tipo de acciones. Debido a que en el consejo hay diferentes partes con diferentes tipos de intereses, les hemos facilitado ya en la plataforma web un libro que se llama La Guía de las Múltiples Partes Interesadas. Aquí ustedes van a ver principios para poder trabajar mejor, considerando que tenemos visiones diferentes. Quisiera invitarles a que notemos el principio 5, comunicarse efectivamente. El primer punto dice diálogo, es una palabra con la cual tal vez estamos familiarizados. Y luego vemos el segundo punto que dice comunicación no violenta. ¿Ok? ¿Alguien ha escuchado alguna vez sobre la comunicación no violenta? ¿Nadie por ahí? Ok. Es interesante la propuesta de comunicación no violenta, porque si existe algo que se llama así, ¿no? No violenta, implica entonces que nos estaremos comunicando violentamente, ¿no? Vamos a aprender eso el día de hoy. También se mencionan preguntas poderosas y escucha activa que tiene que ver con la empatía, y finalmente lo que deriva en problemas culturales y de comunicación. ¿Ok? Vamos dándonos cuenta entonces que estos principios, estos enfoques vinculados al desempeño de un equipo, no son solamente cuestiones bastante puntuales y sencillas, ¿no? Vemos que hay muchas metodologías, como vemos acá, hay muchos elementos a tomar en cuenta, ¿no? No es solamente, digamos, ser buena gente con los demás. Hay una serie de capacidades y cada una de estas capacidades tiene pues todo un desarrollo también académico alrededor, ¿no? Pasamos ahora a revisar algunas disfunciones de los equipos. Vamos a revisar 5. Primero es que hay una ausencia de confianza. Un segundo, por favor. Bien, disculpen. Hay una ausencia de confianza, ¿no? ¿Cómo notamos esto? Es que las personas no se muestran vulnerables frente a los demás. Una forma de notar eso es si en el consejo la gente acepta sus errores, porque todos cometemos errores, ¿no? Pero aceptarlos frente a los demás implica mostrarnos como personas vulnerables, falibles, como personas, ¿no? Si yo no tengo confianza realmente en los demás, difícilmente voy a reconocerlo, ¿no? También hay un temor al conflicto. Hay un sobrecuidado, ¿no? No, en mi equipo nadie se puede pelear, nadie puede discutir. No queremos eso, nos da miedo. Sin embargo, cuando no hay conflictos en un equipo, dudemos. Dudemos porque tal vez es porque como no hay confianza, la gente no dice realmente lo que piensa, ¿no? 3, falta de compromiso, se finge estar de acuerdo, ¿no? Como de repente algunas personas dentro del equipo disfuncional, ¿no? Siempre dicen, bueno, ya probemos porque, bueno, ya no me quiero pelear con nadie, o bueno, no me afecta, entonces me da igual, ¿no? Una mirada bastante individual, que como hemos visto, corresponde más a un grupo. En un equipo, tendríamos que estar viendo cómo impactan ciertas cosas a todos en su conjunto, ¿no? Eso tiene un impacto directo en la evitación de responsabilidades. Puede ser de repente, a veces pasa que, claro, se vota en favor de una actividad, todos estamos de acuerdo, y cuando preguntamos quién la puede dirigir, quién la puede hacer, nadie levanta la mano, ¿no? Entonces ahí notamos una disfunción clarísima, en donde hay una falta de compromiso que deriva en una evitación de responsabilidades, ¿no? Y finalmente, un equipo con deficiente desempeño, ¿no? No le presta atención a los resultados en conjunto, sino que priorizan necesidades individuales. Una pregunta sobre esto es, ¿cómo influyen estas 5 disfunciones en lo aprendido en otras sesiones, ¿no? Por ejemplo,
en la gestión por resultados del módulo 1, ¿no? Vamos a invitar a una persona a ver a que nos responda a esta pregunta. ¿Podría ser Diana Sánchez? ¿Diana? Bien, no nos contesta. ¿Flor Yauri? ¿Flor? Tampoco. Ok. ¿Imelda Aliaga? Tampoco. A ver, una última oportunidad. Tal vez una persona que no diga, Julio Melgarejo. Bien, bueno, no hay problema, vamos a continuar. En todo ¿Un caso, comentario, Diego? Imelda, ¿qué tal? Diego, ¿me copias? Carlos, perdón. Sí, Carlos. Sí, no te preocupes. Adelante. Bien, un poco el comentario de que, por ejemplo, estas disfunciones de un equipo, si lo vemos justo con el tema que recién hemos estado tratando sobre manejar y promover la igualdad de oportunidades, ¿no? O la equidad de género, a veces se dan situaciones en las que de repente, como tú dices, por no ir en contra corriente o por no complicarse en el escenario del diálogo, de la discusión, prefieren, como dicen, reservarse la opinión. Y a veces se dan esas diferencias, y en alguna oportunidad lo noté, cuando de repente en el mismo Consejo de Recursos la mayoría son varones, ¿no? Varones porque no, bueno, es que no se escoge, sino que ya vienen de la representación elegida en sus propios espacios, de cada uno de los representantes que tienen el Consejo. Entonces hay una mayoría de varones y en cierta ocasión, pues mejor la dama, que puede ser una o dos, casi siempre ha sido en muchas ocasiones una representante, prefería mantenerse en reserva, ¿no? Y de repente podríamos ver un temita, tal vez no generar un conflicto, una discrepancia, y podemos observar también estas disfunciones en el equipo, ¿no? Y en cierta medida, lo que sí era importante rescatar es el papel del presidente del consejo, ¿no? De aquel entonces, que igual buscaba la participación de la representante y que generemos este dinamismo, ¿no? Pero también un poquito comentarte que a nivel del Consejo de Recursos Hídricos, como lo puse en el comentario, a función de la situación o el contexto o el proceso que se esté gestionando, se actúa muchas veces como equipo y otras también como grupo, ¿no? En función de lo que se esté, de los intereses también que hayan, ¿no? De querer lograr un determinado proceso o realizar una determinada obra en la cuenca. Eso quería comentarte, Diego. Muchísimas gracias, Julio, por el detalle de compartir esta experiencia que nos ayuda entonces a ir acercándonos un poco a las definiciones y las diferencias entre grupo y equipo, ¿no? De cara al consejo. A lo largo de este programa, ¿no? Hemos buscado fortalecer nuestras capacidades para la gestión integral de recursos hídricos, ¿no? Considerando tres tipos de dimensiones, ¿no? Primero, una experticia técnica o funcional, que en muchos casos los consejos ya poseen, ¿no? Sobre diferentes temas. Igual en el programa han habido momentos, ¿no? Tutores, especialistas, que también dominan y tienen esta experticia. Luego también se han considerado la habilidad de resolver problemas y tomar decisiones, ¿no? Esto ha pasado en el módulo 2. Y finalmente hemos llegado a las habilidades interpersonales, ¿no? Muchas veces creemos que estas habilidades interpersonales se aprenden de manera bien sencilla, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, está evaluando un CV o está evaluando un candidato, el candidato pone, yo estudié en tal universidad, entonces uno le pide, bueno, ¿dónde está tu cartón? ¿No? El postulante pone, yo soy especialista en servicios ecosistémicos. Bueno, ¿dónde están tus documentos que prueban la evidencia de que en efecto tú sabes de servicios ecosistémicos? Pero cuando ponemos, por ejemplo, el candidato pone empatía, trabajo en equipo, etcétera, no pedimos evidencias de que en efecto sea una persona empática. No pedimos evidencia de que en efecto sepa trabajar en equipo, ¿no? Entonces, normalmente estas habilidades interpersonales no son igualmente evaluadas y por lo tanto no tienen el mismo peso
dentro de todo lo que necesitamos para hacer un buen desempeño como equipo vinculado a la GIR, ¿no? Todo esto ocurre en un contexto donde cada vez más la inteligencia emocional es más y más solicitada. Como vemos aquí, entre el 2013 y el 2015, ¿no? El mercado laboral ha empezado a valorar muchísimo la inteligencia emocional, ¿no? Esto es hasta el 2015, ahorita ya debe estar en posiciones más adelante, ¿no? Entonces estamos frente a una situación donde los temas socioemocionales son muy importantes. Y es por eso también que en estas últimas 4 sesiones vamos a profundizar en todo ello, ¿no? Vamos a pasar después de esta reflexión sobre grupos y equipos a la comunicación, ¿no? La comunicación en los grupos puede funcionar de 2 maneras. Una, que está centrada en solamente un eslabón del equipo, y ese eslabón es el que media la comunicación con todos, ¿no? En el caso del consejo, por ejemplo, podría ser centrado en la Secretaría Técnica. Es una posibilidad. Pero luego, los equipos también pueden optar por un liderazgo colectivo del consejo, en donde cada integrante del consejo es capaz de establecer comunicaciones y coordinación con otros, sin que necesariamente haya un núcleo organizador, ¿no? Vamos a preguntarle a Talía Andrés. No nos responde Talía. Pantaleón Guachani. Tampoco. David Coaquira. Sí, buenas tardes. ¿Me copian? Sí, te escuchamos. David, una consulta. Para ti, ¿cuál de estos 2 modelos crees que funcionaría mejor para la cuenca? Bueno, en la actualidad creo que está en la primera opción donde dice centrado en la Secretaría Técnica, ¿no? Pero lo ideal sería que se logre un liderazgo colectivo del Consejo de Recursos Hídricos. Sería lo apropiado. Gracias. De acuerdo, muchísimas gracias, David, por tu mirada, ¿no? Y te preguntaría, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Por qué crees que ese sería un modelo adecuado? Sería lo apropiado que los miembros tengamos un objetivo en colectivo, es decir, hacia un mismo rumbo al objetivo que se busca, ¿no? Sin embargo, en la actualidad eso no está pasando según mi percepción. Gracias. De acuerdo. Muchísimas gracias a ti, David, también por tu sinceridad, ¿no? Podemos, de nuevo, ¿no? Lo volvemos a mencionar, podemos coincidir o no coincidir con las opiniones que vamos a ir escuchando. Y es válido no coincidir, ¿no? Vamos a pasar a revisar algunos aspectos de comunicación, revisando esta palabra, ¿no? ¿Por qué es tan difícil comunicarnos? Lo que tenemos en esta imagen es un gato, ¿no? Digamos que el gato está paseando por la calle. Y se encuentra con 2 personas, una señorita y un señor. Cuando la señorita ve al gato, reacciona de la siguiente manera. Inmediatamente piensa en una mascota, en cómo puede cuidar al gato, en cómo lo va, ¿no? Cómo lo va a mimar, cómo el gato va a ser una mascota para ella. ¿Ok? Y luego, por el contrario, el señor, ¿no? Piensa inmediatamente, ese gato me puede ayudar a mí a cazar ratones, ¿no? Por lo tanto, presumimos que el señor tiene ahí una necesidad vinculada a los ratones. La señorita tendrá una necesidad vinculada a la mascota, ¿no? Lo cierto es que, ¿qué estará pensando el gato? ¿No? El gato solo está pasando, ¿no? El gato está ahí. El gato es un estímulo, ¿no?
Y lo que piensa la señorita, lo que piensa el señor, son reacciones a ese estímulo que hablan de sí mismo, ¿no? Que la señorita quiera un gato mascota, no habla del gato, habla de ella. Que el señor quiera un gato para cazar ratones, no habla del gato, habla de él. ¿Ok? Si esto es así, ¿quién tiene la razón? Vamos a ver. Diana Sánchez. No. Ok. Imelda Aliaga. Bien, bueno, parece que estamos teniendo... no desconozco los motivos para... ¿no? Que ya son bastantes personas que no responden a las consultas. Adelante, Julio. Gracias por participar. Sí, quería levantar la mano. Bueno, desde el punto de vista ahí parece buscar un fin, ¿no? Un fin objetivo, una mejora, ¿no? Y evidentemente ahí, no es porque sea hombre, ¿no? Parece que el señor ya tiene un objetivo, ¿no? Y es controlar algo con una plaga, ¿no? ¿Sí? Y Julio, para ti, ¿quién tiene la razón? Ahí, una figura del hombre, ¿no? Para ti, el que tiene la razón es el señor. Sí, claro, pues tiene un objetivo, ya después pues puede descansar el gato, ¿no? Eso sería la prioridad, ¿no? Ok, de acuerdo. Gracias, Julio. Lo que Julio nos menciona es, ¿no? Lo que yo escucho decir a Julio es que coincide un poco con la mirada del señor, ¿no? Flor Yauri, adelante. Flor. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Flor. Sí, gracias. Bueno, yo creo que cada uno de las personas que representan la imagen percibe en este caso al gato de diferentes formas, ¿no? Para cada uno tiene un fin diferente. En este sentido, creo que cada uno va a tener su razón de ser. Uno de ellos, por ejemplo, lo ve al gato como algo que tenga que cuidar, que tenga que mimar, el otro como algo que puede utilizar para un fin diferente, ¿no? Entonces, en este sentido, a la pregunta que dice quién tiene la razón, yo creo que cada uno tiene sus razones por los cuales ve al elemento para el objetivo que quiere, ¿no? En ese sentido, es difícil, ¿no? Que todos podamos comunicarnos de la misma forma. El asunto es que podamos encontrar un fin común, ¿no? Y que en ese sentido es donde debemos de direccionar todos los esfuerzos comunes. Esa es mi opinión. De acuerdo. Gracias, Flor, por tu mirada. Vamos a continuar, ¿no? Sí, van a haber más momentos para participar. Gracias. Vamos a continuar. Claro, tal vez cuando tenemos un gato pueden haber ciertas reacciones. Y claro, si nosotros, como mencionaba, se mencionó hace un momento, ¿no? Había una coincidencia con el señor porque él, ¿no? Es como un uso prioritario, ¿no? Pero claro, ¿quién establece qué es prioritario y qué no lo es? ¿No? Porque lo que es prioritario para el señor no es prioritario para la señorita, ¿no? Y definitivamente ninguna de esas dos cosas pareciera ser prioridad para el gato tampoco, ¿no? O mejor dicho, ¿qué será prioritario para el gato? Y si hubiera una tercera persona, ¿qué será prioridad para esta persona? Lo importante aquí es que cuando nos comunicamos, lo hacemos desde un punto de partida, y ese punto de partida son nuestras necesidades. ¿Ok? Cuando estamos frente a una situación muy similar, tal vez puede complejizarse un poco el asunto. Tenemos en este caso, ¿no? Un río, ya no es el gato, sino un río.
Y el mismo río genera exactamente lo mismo, porque el río, al igual que el gato, es un estímulo. Ojo, son estímulos, ¿no? Y tenemos ahora una persona que ve agua para irrigación y otra persona que ve agua para el consumo, ¿no? Y nuevamente podemos hacernos la pregunta, ¿quién tiene la razón? Y si nuestra respuesta es que hay prioridades, esta respuesta de que hay prioridades es una respuesta desde lo subjetivo. Esa subjetividad habla de mis prioridades. Y mis prioridades pueden coincidir con las del consejo, con las del gobierno regional, con las de la comunidad. Puedo coincidir en esas prioridades, con la norma, por ejemplo, pero habrán otras personas que no tienen esa prioridad y no van a coincidir y por lo tanto no van a ver lo que tú ves, van a ver lo que necesitan. ¿Ok? Entonces, nos damos cuenta que la comunicación, ¿no? No es solamente hablar bonito, pausado, ¿no? Y buscar tratar bien a la otra persona, sino que es un proceso muy complejo, ¿no? Lo que decimos habla de quiénes somos, lo que opinamos habla de quiénes somos, ¿no? Y entonces, una pregunta inicial aquí es, si cada persona es diferente y cada grupo humano es diferente, significa entonces que al recurso hídrico lo vemos diferente, ¿no? De hecho, ustedes lo han experimentado de primera mano en las experiencias que tienen en el consejo, ¿no? Y acá una pregunta es, ¿cómo conviven los diferentes valores del agua en la cuenca? Importante esta palabra, convivencia, ¿no? ¿Cómo conviven considerando, pues, que cada uno ve la realidad, ¿no? Desde su experiencia personal, ¿no? Donde, como de nuevo el tema del gato, ¿no? El gato es, pero debido a la experiencia personal de la señorita no ve a un gato en la calle. Ve, uy, una posible mascota. El señor no ve un gato en la calle, ve un posible cazador de ratones, ¿no? Entonces el gato es un estímulo, es ese objeto que tenemos al frente, que lo vamos a ver a través de lentes. Estos lentes son nuestras creencias, nuestros valores, nuestras necesidades. Y no, las personas tenemos lentes distintos, ¿no? El problema muchas veces de la comunicación ocurre porque pensamos que la otra persona me está diciendo algo y yo asumo que tiene los mismos lentes que yo, que ve las cosas de la misma manera que yo, y viceversa. A veces las personas no nos entienden o no logran entender lo que queremos comunicar porque no tienen los mismos lentes que nosotros. Esto en contextos, por ejemplo, de diversidad lingüística es bastante evidente y sencillo de entender, pero es exactamente lo mismo que ocurre en cualquier momento, en cualquier circunstancia de nuestras vidas, porque todas las personas nos comunicamos desde nuestra experiencia personal. Si eso es así, ¿no? Y entonces la comunicación empieza por, o es filtrada, o mi percepción de la realidad es filtrada respecto a mi propia experiencia personal, ¿no? ¿Cómo puedo asegurarme? ¿Cómo yo puedo asegurarme de tener una comunicación efectiva? Para ello, hay un enfoque que se llama la comunicación no violenta, de Marshall Rosenberg. La comunicación no violenta es una propuesta para que nos comuniquemos mejor y mejoremos nuestras relaciones, buscando prevenir conflictos poco saludables. ¿Sí? Este es un enfoque que ha nacido principalmente de organizaciones muy grandes, ¿no? Y el autor llega a esta conclusión luego de darse cuenta que la gente normalmente cuando dice, sí, yo me sé comunicar, yo soy asertivo, yo soy empático, cuando no analizamos cómo se comunican, nos damos cuenta que en realidad no lo son. Y entonces trae esta propuesta de la comunicación no violenta, ¿no? Vamos a empezar repasando esta palabra que últimamente es muy solicitada, muy utilizada, la tenemos muy a la mano, es la empatía, ¿no? Una definición muy usual sobre la empatía es ponernos en el zapato del otro,
A lo largo de estas sesiones nos vamos a dar cuenta que en realidad no es tanto así. Y exploraremos y nos evaluaremos nuevamente si realmente somos empáticos o no. Al respecto, lo que se dice desde la comunicación no violenta es que hay respuestas con empatía y hay respuestas sin empatía. ¿Ok? Las respuestas sin empatía coinciden con, por ejemplo, digamos que hay una situación en donde un amigo tuyo viene y te cuenta un problema, ¿no? Y lo ves muy afectado. Ok. Normalmente, cuando estamos frente a un problema tuyo o ajeno, intentamos solucionarlo, ¿no? Y entonces queremos ayudar a que esa persona no se sienta mal, ¿no? No, pero no te sientas mal. Mira, ¿por qué no haces esto? La persona no te ha terminado de contar todo lo que le ha pasado y tú ya le estás dando consejos. Consejos que tal vez no te ha pedido. Si no te ha pedido consejos, ¿por qué se los das? ¿Desde dónde estás dando esos consejos? Los estás dando desde tus lentes, ¿no? Claro, porque lo que estás haciendo ahí es sacarte los lentes y decirle a la otra persona, ponte los míos un ratito, dame los tuyos, déjalos a un lado, ¿no? Eso, en este enfoque, es una respuesta sin empatía. Aconsejar cuando no te lo piden, no es empático. También, otra posible respuesta es educar sobre la experiencia. No te pongas así. Mira, a mí cuando eso me pasó, mira, yo lo hice así, así que no te preocupes, ya te va a pasar. Estás invalidando lo que siente la otra persona. Porque de repente, sobre tu experiencia, con tus lentes, un pequeño problema es solo un pequeño problema. Pero para la otra persona que tiene lentes diferentes a los tuyos, ese problema puede ser un mundo enorme. Y es válido que experimente lo que está experimentando. Si quieres ser empático, no lo eduques, no intentes educarlo. Y ahí vienen otra serie de reacciones que también tenemos muy a la mano. Consolar, no, ya no llores, no llores, no llores, ¿no? O no, pero mira, no te pongas triste. Corregir, no, mira, ahí estás equivocado, porque eso no ha sido así. No, la persona está mal, ¿no? Y uno corrige. Esto también, por ejemplo, ocurre mucho cuando nos acercamos a poblaciones que tal vez no tienen todo el conocimiento técnico o normativo sobre algún aspecto, y cuando nos empiezan a dar sus reclamos o algo, corregimos, ¿no? Uno no ha ido necesariamente a corregir, y al menos desde la comunicación no violenta, si queremos comunicarnos adecuadamente, en esta primera etapa no corregimos, no decimos, mire señor, por si acaso la norma no es esa, es otra, ¿no? Desde la comunicación no violenta, esa es una respuesta sin empatía. Porque la necesidad de estar informado por ahora el Señor no te la ha transmitido. Te está compartiendo una necesidad, ¿no? Comparar. No, mira, no te sientas mal porque a esta otra persona le pasó algo peor y mira, ya salió adelante. Entonces, lo tuyo no es tan importante, ¿no? Básicamente le estás diciendo, lo tuyo no es tan importante, ¿no? También cuando decimos, ay, no eres muy dramático, que te haces problemas por todo lloras. Todas esas respuestas son respuestas sin empatía que invalidan las emociones de la otra persona, que invalidan la circunstancia de la otra persona. Por el contrario, ¿cómo podríamos reaccionar frente a una persona que nos cuenta eso o en general con cualquier situación? Primero, indagar en lo ocurrido. ¿Por qué es importante indagar? Porque tenemos que entender qué lentes tiene la otra persona, ¿no? ¿Cuáles son esos lentes? Si no, no. Por eso yo les decía, presumimos que todos tenemos los mismos lentes, que todos vemos lo mismo que nosotros. Y por eso no indagamos. Pero si empezamos a indagar, nos vamos a dar cuenta, esta persona piensa esto porque le pasó esto otro. Ok, ¿no? Verificar que estamos entendiendo, ¿no? A esta persona que viene y te cuenta un problema. Mira, te escucho decir que te ha pasado esto y te sientes así. ¿Te estoy entendiendo? La otra persona te dirá sí. O de repente dice, no, has entendido todo mal porque en realidad no es así. Ya, ok. Cuando tú le preguntas a otro, te estoy entendiendo, lo que estás haciendo es quitarte tus lentes, los tuyos, y preguntarle a otra persona, ¿no? Si en efecto ahora sí has calibrado tu mirada como la de él o la de ella.
¿no? Y finalmente, consultar lo que nos piden. Ok, te he escuchado, quiero preguntarte cómo te ayudo, para qué soy bueno. Y de repente la persona te dice, no, con escucharme ha sido suficiente, ¿no? Las personas que tienen tal vez experiencia trabajando y acompañando comunidades, encontrarán aquí tal vez un punto de sentido, en tanto hay veces en donde la gente en las comunidades no te pide nada, ¿no? Solamente que los escuches, solo quieren sentirse escuchados. Y no hay nada más que hacer, ¿no? Pero claro, la escucha es desde la empatía, haciendo justamente esto. Cuando una persona aplica una respuesta con empatía según este marco conceptual, lo que estamos haciendo a la otra persona es hacerle sentir que sus emociones importan, que su mirada importa, que su opinión importa, ¿no? Y cuando una persona se encuentra con alguien que le hace sentir de esa manera, es muy difícil que la comunicación se rompa. Es muy difícil que la comunicación vaya hacia un nivel de conflictividad negativa. Es difícil, ¿no? Porque esto da pie muchísimo al respeto, ¿no? Entonces, esto es un poco una introducción a la forma en cómo nos puede ayudar la comunicación no violenta, ¿no? Por supuesto, introductoria, ¿no? Podríamos de repente en este momento ir pensando en, ok, entonces cuando yo hago esto de repente no estoy siendo empático, o cuando sí lo hago tal, ¿no? Ya lo veremos en la sesión de inteligencia emocional, ¿no? La empatía es un elemento de inteligencia emocional, y hay personas que a las justas logran identificar sus propias emociones o ponerle nombre a sus emociones, pero se consideran empáticas, ¿no? Yo diría, o diríamos, desde este enfoque, si no logras entender tus propias emociones, ¿qué te hace pensar que puedes lograr entender las de los demás? ¿No? Lo vamos a ir viendo a lo largo de las sesiones. La comunicación no violenta tiene 4 pasos para aplicarlo. ¿Ok? Son 4 pasos y los vamos a repasar antes de irnos al trabajo de grupos. ¿Ok? Pero antes de pasar estos 4 pasos, preguntarle si hay alguien que tiene alguna duda o consulta sobre lo que se ha mencionado antes. Aquí. Hola, ¿me escuchas? Un comentario, Diego. Adelante, Carlos. Sí, lo que mencionas, de hecho, es bien importante en el aspecto de la comunicación, entendiéndolo como un proceso de ida y vuelta, ¿no? De reconocimiento y de entendimiento, porque si no solamente quedamos en lo que sería informar, ¿no? Cuando solamente es de un solo lado, o sea, tú informas y de repente me importa mucho o poco lo que puedes decir, ya estás informado. Pero cuando buscamos comunicarnos, es muy importante que haya ese entendimiento. Y te lo comento, de entender bien las necesidades, los intereses y las emociones de las partes con las que nos comunicamos es bien importante, lo que mencionas tú con el aspecto de empatía. Y con un caso concreto, nos sucedió hace muy poco, que estuvimos en una comunidad campesina, se inauguró una obra, con algunos paréntesis por ahí, pero se inauguró la obra y la comunidad no estaba tan contenta. Y entre otras cositas, ¿por qué no estás contenta? Porque en la placa no se mencionaba el nombre de la comunidad y más bien se mencionaba el nombre de otra comunidad, ¿no? Entonces, ellos se sentían muy incómodos porque decía, acá estás poniendo Santa Cruz y nosotros somos Santa Catarina, a pesar de que el distrito en el que se encontraban pues era Santa Cruz de Andamarca, ¿no? Pero ese simple hecho hacía como que se enciende una mechita y se aviven otras cosas y se despierten otros temas y se puede escalar de un pequeño detalle a una situación problemática o de conflicto, ¿no? Entonces siempre es importante entender esas cositas y saber respetar al otro, ¿no? A las partes. Y cuando respetamos, valoramos y pues generamos mejores entendimientos, ¿no? Y también algo que mencionas es el hecho de escuchar. A veces sabemos que no vamos a dar la solución y la otra parte también sabe que va a ser difícil encontrar una solución, pero el simple hecho de escuchar, ¿no? De valorar digamos, su dedicación, el viaje que ellos hayan hecho de repente de una comunidad hasta la ciudad y que se les reciba y se les escuche, es importante, ¿no? Porque hay un valor mutuo, hay un respeto y dicen, pues, licenciado o ingeniero, bueno,
va a ser difícil encontrar solución, pero estamos contentos porque hemos podido conversar con ustedes y nos han escuchado y vamos a ir a informar esto a la asamblea, ¿no? Y entonces otra cuestión, simplemente por darse ese tiempo y recibir, ¿no? Porque a veces algunas personas que ocupan cargo dicen, no, pero ¿para qué los vas a recibir si no les vamos a dar la solución? Más nos vamos a complicar, no los atiendas, ¿no? Y te das cuenta que ya, está bien, no hay solución, pero escuchemos. Y ese simplemente hecho de recibir y darse un espacio es muy valorado, ¿no? Y esas cositas un poquito también siempre tenerlas en cuenta porque a veces observamos, como dicen, nos ponemos solo el lente de autoridad y de repente queremos ser muy pragmáticos y no entendemos que cada actor mueve sus tiempos, ¿no? Y tiene sus procesos. A veces hay otro caso que nos pasó recientemente en otra comunidad campesina, fuimos a ver un tema porque hay un proyecto que ya está por salir y una de las comunidades estaba resistiendo, por así decirlo, a un tema de reforestación. Y a pesar de que ya había un acta en el que se había aprobado que haya una intervención de reforestación en 67 hectáreas que tienen ellos en un área designada, pero ahora no, ellos no querían que se hagan esa área, querían en otra área cambiar, a pesar de que ya se había, como dicen, acordado, ya el proyecto había avanzado y estaba el expediente técnico hecho. Entonces, pero de todas maneras nos dimos el espacio, fuimos, y igual, ¿no? A escucharlos, ellos tomándose su tiempo, y como quedaban y regresaban a lo mismo, y los ingenieros decían, oye, aquí estamos perdiendo el tiempo, mira lo que está pasando, están dándole vuelta y dándole vuelta, digo. Y ahí también llegamos a la conclusión, espérense, dejemos que ellos hablen, dejemos que se resuelvan sus dudas, y al final vamos viendo la conclusión, ¿no? Entonces, se escucharon todos, opinaron con conocimiento o con muy poco conocimiento, pero opinaron, y al final se aprobó, ¿no? Pero el hecho era, o sea, que se les escuche, ¿no? Entonces, esa forma de entender también al otro y valorarlo y respetarlo es muy importante en un proceso de comunicación. Gracias. Gracias, Carlos, por lo que mencionas. Rescato sobre todo esto que mencionas de que la comunicación es un ida y vuelta, porque nos invita a repasar los siguientes 4 pasos de la comunicación no violenta, ¿no? Lo que vamos a ver aquí es que desde esta propuesta, el 75% del proceso de comunicación es tuyo, es un trabajo personal. Y antes de escuchar al otro, uno tiene que estar listo para escuchar. ¿Qué significa estar listo para escuchar o para hablar? Vamos a revisarlo ahora. Flor, veo tu mano levantada. ¿Es una consulta o un comentario? No, yo quería hacer un comentario si me permites. Sí, adelante. Muchas gracias. Sí, yo creo que es importantísimo lo que acabas de presentar respecto a la empatía. Realmente me doy cuenta que con lo que señalas, pues no soy nada empática, ¿no? Y es bueno, pues, conocer realmente estos procedimientos y de qué manera nosotros debemos de enfocar nuestras actividades, más aún todavía cuando trabajamos con sociedad civil, con la población, porque sinceramente es bastante difícil conversar con la población, más aún a los que, por ejemplo, yo soy ingeniera y se me hace bastante difícil porque soy práctica, escucho la problemática y doy la solución y sobre eso me centro, ¿no? Pero muchas veces la población dan vueltas en la solución y a veces pues duplican ese problema. Sin embargo, creo que de lo que es presentado voy a recoger muchas recomendaciones dadas y eso va a ayudar inclusive, ¿no? Al trabajo que voy a hacer y que cada uno de ustedes también vaya a realizar con la población. Y creo yo que es importante, ¿no? Es importante que recojamos esta información, más aún todavía cuando trabajamos con comunidades. Bueno, yo solo quería comentarte eso. Muchas gracias. Gracias, Flor. Claro que sí. Esto que mencionas, ¿no? Que a veces las comunidades de repente complejizan o extienden ciertas soluciones o ciertos problemas, los complejizan un poco. No, vamos a darnos cuenta entonces que el darnos cuenta o el decir que sí, esta comunidad complejiza esto, habla de nosotros, ¿no? No habla de la comunidad. Habla de nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados tal vez a cierto procedimiento, pero no todos funcionamos así. Para eso nos va a servir la comunicación no violenta. Vamos a presentar ahora sí los 4 pasos
Los 3 primeros son un trabajo de introspección y el último recién tiene que ver con el otro. ¿Ok? El primer paso es observar los hechos sin juicios ni críticas. Muchas veces, como les he estado mencionando, nos comunicamos pensando que los demás tienen los mismos lentes y que por lo tanto ven lo mismo que nosotros o interpretan lo mismo que nosotros. Y eso no es así. Vamos a poner un ejemplo súper sencillo para darnos cuenta si en realidad somos capaces de ver hechos o en realidad somos, si somos capaces de distinguir entre hechos y juicios, ¿no? Mi interpretación, entre la realidad y mi interpretación de la realidad. Digamos que, ¿no? En la sesión del día de hoy, que ha empezado a las 2 de la tarde, yo soy el tutor, ¿no? Alguien llegó a las 2:20. 2:20, ¿no? Si yo le digo a esta persona, no, si yo digo que esta persona ha llegado tarde, que yo diga que ha llegado tarde, ¿es un hecho o es un juicio? Pongámoslo en el chat, por favor. ¿Qué creen que es? Si yo le digo a una persona, ha llegado tarde, ¿es un hecho o es un juicio? ¿Es la realidad o mi interpretación de la realidad? Vamos a ver las respuestas. Miguel nos dice que es un juicio. Por ahí de repente nos animamos a... ¿no? Julio nos menciona que es un hecho. Imelda nos dice que es un hecho. Carlos nos dice que es un hecho. Ok, de acuerdo. Flor nos dice es un hecho si se ha fijado un horario. Ajá, ok. Que yo le diga a alguien que ha llegado tarde es un juicio. ¿Cuál es el hecho? El hecho es que ha llegado a las 2:20. Si estuviéramos en otro contexto, digamos en una reunión, y una persona llega 2:05, no le diríamos a esta persona que ha llegado tarde. Diría, bueno, 5 minutos, ¿no? Sí, ha llegado, ok. Pero si nos trasladamos, por ejemplo, a Alemania, que una persona llegue 2:05 a una reunión es llegar tarde. Si nos vamos a Japón, que una persona llegue 2:05 es una falta de respeto. Grave, ¿no? Si una persona en Japón llega, la clase es a las 2 y está conectada desde la 1:50, ha llegado temprano, ¿no? Ha llegado a tiempo, incluso, ha llegado a tiempo. En Perú sería, ha llegado muy temprano, ¿no? 10, 15 minutos antes, ha llegado muy temprano, ¿no? Los juicios hablan del sistema de valores y acuerdos que tenemos. Como bien dice Flor, nos hemos puesto de acuerdo en que hay un horario, ¿no? Y hay una permisibilidad, ¿no? 20 minutos ya es tarde para nosotros, ¿no? Pero de repente para otras personas 20 minutos no es tarde. Tal vez con el rango de 5 minutos, ¿no? Llegar, un par de minutos no es llegar tarde, pero para otras personas sí, ¿no? Entonces, el problema es que a veces cuando nos comunicamos con los demás, los juzgamos, no por lo que han hecho, sino por lo que interpreto que hicieron, ¿no? Claro, Carlos nos dice, ha llegado temprano, no tiene nada que hacer. Eso es un juicio total, ¿no? No tiene nada que hacer. Nunca es una persona, ¿no? Se ordena bien, no tiene nada que hacer. Claro. ¿No? Nuestro gran problema, y es el origen de muchos problemas de comunicación y de conflictos culturales, es que presumimos que lo que yo estoy interpretando de la realidad es la realidad, ¿no? Y ahí vienen los problemas. Entonces, el primer paso de la comunicación no violenta es que seamos capaces de darnos cuenta, de distinguir cuál es el hecho y cuál es mi juicio. Porque sobre el hecho vamos a trabajar. Sobre mi juicio, no. Porque el juicio de nuevo son mis lentes, ¿no? En otras palabras, tener la capacidad de quitarme mis lentes y tener al frente a ver qué veo realmente, ¿no? ¿Qué verían todas las personas sin sus lentes? Indiscutiblemente. ¿Qué veríamos? ¿No? Objetivamente. El problema es que pensamos que la realidad
es lo que interpretamos. Ese es el paso 1, muy difícil, por cierto, ¿no? Muy difícil. Requiere, como cualquier otro tipo de habilidad, requiere entrenamiento, práctica y también acompañamiento. El segundo paso tiene que ver con identificar y expresar sentimientos. Y aquí ya empezamos a hacernos cargo. ¿De qué? De entender que la realidad o los estímulos no están ahí para incomodarte. Si tú te incomodas con algo, es porque tú tienes algo con esa situación, ¿no? Si tú ves algo y tienes una reacción frente a eso de determinada manera, es porque algo te ha pasado a ti en tu historia personal, algo te recuerda, algo todavía sigues trabajando, te moviliza algo por alguna razón, pero esa razón es tuya, ¿no? Si la persona, el estudiante, llega 2:20, por ejemplo, yo como tutor, puedo reaccionar de dos formas, ¿no? Pueden haber dos tipos de reacción. Una, no me importa, me da igual, o sea, total, bueno, ya, te la pierdes. Pero otra puede ser, sí, bueno, estudiante, ¿por qué llego tarde? Me desconcentré, me incomodo, no me gusta que... nadie más entra, ¿no? En ambos casos, frente al mismo estímulo, que es que el estudiante ha llegado 2:20, ¿no? Un tutor, según su historia y su carácter y su visión de las cosas, reacciona en un sentido. Y otro tutor, que es otra persona, reacciona de otra manera, ¿no? Hoy día Flor nos compartió, ¿no? Una reacción que ella tuvo frente a un estímulo. El estímulo fue, ¿no? Algo vinculado a la comunidad. Cuando ella menciona, ¿no? Que hicieron, si entendí bien, y si no, tomémoslo como un ejemplo nada más, ¿no? Se ha complejizado, la comunidad complejiza un poco el problema, ¿no? Eso es un juicio de ella, ¿no? Válido, por cierto. Ojo, los juicios no son malos, ¿ah? No, para nada. De hecho, necesitamos los juicios, porque si no seríamos robots. Los juicios hablan de nosotros, ¿no? Son parte de nuestra. Entonces, es natural que seamos personas juiciosas, ¿no? Pero hay que saber distinguir. Cuando una persona nos dice, esta comunidad no genera, no, digamos, de repente no lo soluciona muy rápido y dan muchas vueltas, eso es un juicio. Habrá que ver cuál es el hecho, ¿no? Habrá que ver, indagar, comunicar, ¿no? Aplicamos una respuesta con empatía y preguntaríamos, ok, pero ¿qué pasó? Y te contará, pasó A, B, C, A, ese es el hecho. La interpretación que le damos es, han dado vueltas, ¿no? Y entonces, ese dar vueltas genera una emoción, ¿no? En el caso de Flor, ha generado una emoción de determinada manera. Y sobre esa emoción, ella en determinado momento habrá tomado una decisión. Esa cadena de acontecimientos nos pasa a todas las personas, ¿ok? Entonces, en el caso del gato, que es el estímulo y genera reacciones en las demás personas, en la señorita y el señor, el caso del río, el caso de la comunidad que tuvo un cierto comportamiento, ¿no? Lo que fuera, los estímulos nos hacen, nos movilizan emociones. Pero el segundo paso de la comunicación no violenta es darnos cuenta qué emociones estoy sintiendo en función a esa interpretación, a ese estímulo, ¿no? Ese es un trabajo personal. Y por supuesto también toma tiempo. ¿Cuál es el tercer paso? Asumir responsabilidad. No echarle la culpa a los demás de lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Por ejemplo, una posibilidad, ¿no? En el caso de Flor nos ha contado una situación. Otra persona podría haber reaccionado de la siguiente manera, ¿no? Ve que la comunidad ha tenido cierto comportamiento y emite un juicio. No, es que ahí en esa comunidad la gente da mucha vuelta, da mucha vuelta, ese es un juicio, ¿no? Así que mejor ahí no hay que trabajar porque es muy problemático, ¿no? Esa actitud implica que primero estás tomando una decisión sobre lo que tú has interpretado de la gente, ¿no? Y que eso que tú has interpretado a ti no te gusta, porque de repente tú eres una persona que quiere muy programática, tú eres de determinada manera, ¿no?
necesitas que las cosas sean de determinada manera y esa necesidad, esta comunidad no te la va a satisfacer, ¿no? Y entonces, en lugar de tú preguntarte, pucha, ok, acá yo tengo una necesidad insatisfecha porque esto que yo quisiera que fuera así no lo es y no lo va a ser, entonces ya no voy a trabajar con la comunidad. Muy sutilmente, lo que estoy haciendo ahí es echarle la culpa a la comunidad de mi incapacidad de lidiar con su forma de trabajo y su forma de tomar decisiones. Pero notemos cómo esa manera de reaccionar frente a una situación puede ser tan sutil y pasa tan desapercibido y lo tenemos tan automatizado que de alguna manera no asumimos responsabilidad por lo que realmente necesitamos. Otra posibilidad es que venga una persona, ¿no? Ver la misma situación y si aplicamos una comunicación no violenta, diríamos, ok, yo interpreto que acá, no, para mí esto que está pasando, el hecho, para mí, es que estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta que cuando me encuentro en una situación donde percibo que perdemos el tiempo, yo me siento mal, porque siento que no voy a poder lograr mis metas, que me van a hacer problemas en la oficina, una serie de cosas, pero que tienen que ver conmigo, no con la comunidad, ¿no? Y entonces, asumiendo responsabilidad, uno podría decir, ok, ¿cómo me hago cargo de esta impaciencia que tengo para resolver las cosas a mi manera sin afectar el trabajo aquí en la comunidad, ¿no? Eso implica asumir responsabilidad, ¿no? También esto ocurre a nivel de relaciones personales, familiares, ¿no? Hay mucha gente que separa lo personal de lo profesional, ¿no? Vamos a ver en estas sesiones que en realidad eso es una ilusión, porque seguimos siendo las mismas personas dentro y fuera de casa. Seguimos siendo las mismas personas con la misma emocionalidad, con los mismos lentes. Nuestros lentes no cambian, ¿no? Si desarrollamos la empatía en casa, la vamos a desarrollar en el trabajo también. ¿No? Si siempre le echamos la culpa a los demás de lo que nos pasa a nivel personal, no, es que yo soy así porque así me criaron. No, es que yo soy así porque no. Nunca he logrado tal vez asumir o darme el tiempo para ver, ok, pero ¿cómo me hago cargo de esto que me pasó? ¿No? ¿Cómo asumo protagonismo sobre esto? También lo voy a hacer en contextos laborales, ¿no? Entonces ese es el tercer paso. Démonos cuenta que hasta aquí ha habido un primer momento donde he observado algo, me doy cuenta que soy una persona juiciosa, como todas las personas, entiendo que eso me impacta a mí de determinada manera y asumo responsabilidad sobre eso. Entiendo que eso es mío, no del estímulo, eso es mío. Y finalmente hago un pedido, teniendo conciencia del objetivo. Hay personas que se comunican y cuando terminan de hablar uno se queda con esa sensación de, bueno, no entiendo para qué lo has dicho, ¿no? ¿Qué querías lograr? ¿No? Cuando vayamos a hablar, ¿no? La palabra tiene poder, ¿no? El lenguaje es poderoso, de hecho es lo más poderoso que existe entre los seres humanos. Entonces, si tomamos conciencia de ese poder, implica entonces que la comunicación la establecemos con un objetivo. Si yo me voy a comunicar con alguien, ¿qué quiero lograr con esa persona? ¿Qué le voy a pedir, por ejemplo, ¿no? Vamos a volver al caso de el estudiante que llega a las 2:20 y voy a desarrollar una respuesta desde la comunicación no violenta y una respuesta desde la comunicación usual. Vamos a empezar con la usual. El estudiante llega a 2:20, ¿no? Yo como tutor digo, llegaste tarde, ok, y me ofusco. Sí, estudiante, usted ha llegado tarde, se pasó de irrespetuoso, eso no puede ser, usted me está distrayendo, así que por favor, si a la siguiente va a llegar a esta hora, por favor no vuelva, no regrese, ¿sí? Y lo mismo va para todos los demás. Esa es una posible reacción, ¿no? Si se dan cuenta, lo que he hecho es responsabilizar al estudiante de mi incomodidad, ¿no? Tal vez en el colegio nos pasó, en centros de estudio, ¿no? Comunicación no violenta, ¿cómo sería? Y pónganse en el lugar del estudiante que llegó 2:20 y noten cómo creen que podrían reaccionar.
¿ok? Aplicamos comunicación no violenta, que implica inteligencia emocional, ¿no? Ok, llega el estudiante a las 2:20. Yo, como tutor, voy a pedirle algo, ¿no? Buenas tardes, estudiante. Mire, he notado que ha llegado 2:20, ¿no? Y para mí eso es llegar tarde. Cuando una persona llega tarde a la clase, yo me desconcentro y se me hace muy difícil retomar la sesión y eso me pone nervioso porque quiero ayudarles de la mejor manera, ¿no? Yo todavía no he logrado lidiar con las situaciones donde la gente llega a esa hora, lo que yo entiendo por tarde. Así que no sé si usted me podría ayudar en la siguiente sesión, llegando a la hora que acordemos, porque yo todavía, o sea, si no me voy a poner nervioso porque todavía no logro lidiar con eso, estoy aprendiendo a hacerlo. Acabo de aplicar comunicación no violenta. ¿Qué notan de diferente? ¿Cómo reaccionarían si ustedes fueran el estudiante en una situación versus la otra? ¿Qué sería diferente en ustedes como estudiantes? ¿Quién desea participar? Si no, invitamos. Helen Ríos, Alex Paco, y bueno, un último intento, Walter Guamán. Hola, ¿qué tal? A ¿Qué ver. tal, Walter? Justo. Bien, bien, bien. Mira, estás refrescando cosas muy interesantes que alguna vez tuve la suerte de trabajar en algunos talleres, precisamente a partir de lo que decía Flor, cuando uno se enfrenta a organizaciones sociales tan complejas, ¿no? Y claro, ahí trabajamos algo relacionado con el liderazgo situacional, que es la tremenda importancia de tener un acercamiento hasta en la forma de vestir, ¿no? Creo que en conjunto los elementos que estás planteando deberían, en todo caso, motivar una reflexión mayor en el Consejo, ¿no? Yo sigo pensando que la característica de conformación del Consejo, que no todos tenemos la misma, no solo formación, sino venimos de diferentes instituciones y nos reunimos con determinada periodicidad, pondría a la luz también algunos elementos adicionales a los que planteas tú para esta característica, ¿no? Porque la construcción de un trabajo en equipo generalmente trabaja en una determinada institución, en una determinada organización. Pero el Consejo tiene esta particularidad, ¿no? De que varias veces, digamos en 2 o 3 años, se cambian de integrantes, ¿no? Y eso hace que haya necesario de irlo ajustando en el tiempo. Esa sería mi opinión sobre el conjunto de apreciaciones que has planteado, mi estimado. Muchísimas gracias, Walter, por tu mirada. Creo que pones también la valla alta para la discusión. Por supuesto que 2 horas para este tema no nos va a alcanzar. Esto es un momento de invitación y qué bueno refrescar entonces también en aquellas personas que por ahí ya tienen un poco más de experiencia, ¿no? Carlos nos ha dejado una posible respuesta frente a, ¿no?, un profesor que responde desde la comunicación no violenta. Y con tu permiso y con mucho respeto, Carlos, quisiera utilizar esa respuesta como ejemplo de cómo podemos perder fácilmente una buena comunicación. Carlos menciona que se podría responder esto frente a un profesor que actúe con comunicación, ¿no? Diciéndole al estudiante, por favor, yo todavía no logro lidiar con la situación en donde se llega tarde, entonces ayúdeme llegando, por favor, más temprano, ¿no? Cuando Carlos pone esta respuesta, profesor, creo que necesita ir a terapia para que logre controlar esa dificultad. Quiero preguntarles, ¿esa es una respuesta con empatía o sin empatía? Tú mismo responde, Carlos. ¿Cómo lo ves? ¿Esa es una respuesta con empatía o sin empatía? Sin empatía. Exacto. ¿Por qué? Porque me está dando un consejo, ¿no? El profesor no le ha pedido un consejo y esta respuesta se la está dando. Por lo tanto, es sin empatía, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que, y claro,
Luego, cuando hay respuestas sin empatía, yo también voy a reaccionar porque de repente yo puedo percibir que a pesar de que estoy intentando ser respetuoso con el estudiante, no estoy encontrando empatía ahí, ¿no? Y entonces yo puedo reaccionar con empatía o sin empatía. Y entonces cuando reaccionamos sin empatía viene el ping-pong y nos peleamos. Y entonces ya no me cae el estudiante y yo no le no me cae el profesor. ¿Y qué pasa? Se rompió la comunicación. Exacto. Promueve un conflicto poco saludable. Así es. La comunicación no violenta nos ayuda no solamente con esas situaciones donde hay comunidades, nos ayuda en el día a día con absolutamente todas las personas que tenemos alrededor. Estos 4 pasos se van ejercitando, cada uno es un mundo, requiere una serie de habilidades, pero aquí la invitación es que es posible cuidar la comunicación con otras personas como punto de partida para mejorar nuestro desempeño como equipos. Vamos a pasar al trabajo de grupos. Creo que hemos ido revisando en profundidad algunos temas que eran necesarios. No nos va a dar tiempo para esta primera actividad, pero sí para la segunda, ¿sí? Vamos a tomarnos 10 minutos para el trabajo en grupos, ¿sí? Y aquí la indicación, les pido por favor que prestemos atención, es elijan una situación de conflicto dentro del consejo, no fuera, no que pasó esto en este lugar de la cuenca, no, sino me refiero a alguna situación de conflicto, de diferencia dentro de repente no nos pusimos de acuerdo para un acta, para realizar un taller, algo que haya pasado adentro, ¿no? Y veamos qué podría haber sido diferente si aplicáramos los 4 pasos de la comunicación no violenta, ¿sí? Reflexionemos sobre eso en 10 minutos. Sí, Pame, por favor. Grupos, vamos a grupos. Son 16 participantes, no 15. 3 grupos de 5. Nos vemos en 10 minutos. Bien, muchísimas gracias por este ágil trabajo en grupos. Nos ha ganado la hora, ciertamente, pero creo que vale la pena haber profundizado en algunos aspectos. Como hemos visto, la dinámica de estas sesiones va a ser ¿no? de inmersión, de reflexión, a diferencia tal vez de definiciones muy puntuales o procedimientos respecto a otras sesiones. Vamos a compartir muy ágilmente un poco a ver qué hemos logrado aterrizar en los Jamboards, ¿no? Aquí se llegó a identificar ¿no? un posible conflicto, aquí también la marcha por dirigentes, ¿no? Acá también, ¿no? El cumplimiento de acuerdos dentro del consejo, sinceramiento rescultivo, etcétera, son los temas seguramente que generan discusiones, ¿no? Para ustedes queda la lámina 3, ¿no? Utilícenla a discreción, la pueden utilizar para recrear situaciones difíciles que ustedes mismos puedan tener, ¿no? Recrear el conflicto, ¿qué pasa sin comunicación no violenta? ¿No? Como lo hemos hecho ahora con el estudiante que llega 2:20, y cómo reaccionaría una persona tal vez de manera, o sea, sin este enfoque, y luego qué pasa si es que le aplicamos comunicación no violenta, ¿no? Para finalizar, quisiera preguntarle, invitar de repente a una persona que quiera compartir cómo cree que la comunicación no violenta, de lo que hemos logrado aprender, absorber e interpretar, nos puede ayudar en la gestión de recursos hídricos. ¿Para qué nos serviría la CNB? ¿Algún voluntario o voluntaria? Adelante, Carlos. En principio, la comunicación permite facilitar procesos, ¿no? Promover acercamiento, generar comprensión, entendimiento y transformar. Entonces, cuando tú lo haces de manera no violenta, como lo hemos visto ahora, lo más importante es el hecho de ponerte en el lugar del otro. Cuando yo hice ese comentario del alumno que le decía, profesor, usted necesita ir a terapia, básicamente me ponía en esa escena de aquel que te desafía más, ¿no? Que te exige más,
y tú de repente estás tratando de hacer pues tu comunicación no violenta y te dan una respuesta que te saca de las casillas y tú puedes reaccionar, romper tu estructura y ser violento. Entonces la idea siempre es un poquito ponerse en el lugar del otro, ¿no? El profesor también puede haber dicho, oye, 20 minutos tarde, pero por algo, ¿no? Debe haber alguna explicación, alguna razón detrás de ello. Entonces vamos entendiendo y buscando ese punto de encuentro. A veces también a nivel de Consejo de Recursos Hídricos, cuando hay alguna situación o algún caso conflictivo, nosotros decimos, pero bueno, entonces que entre la Administración Local del Agua y le aplique un PAS, un proceso administrativo sancionador. Y listo, y que siga, ¿no? Pero y a nivel ya un poco analizando la cosa, dice, espérate, ya, lo que le correspondería es ahorita hacerle un PAS, pero escuchémoslos, veamos qué pasa, démosle un poco más de tiempo, coordinemos con ellos para que no, en vez de ganarte como si sea un enemigo, sino más bien tendamos la mano para facilitar este proceso, porque al final son actores que están dentro de la cuenca y no debemos promover más conflictos, sino más bien buscar entendimientos, tender puentes y gestionar o promover esta gestión integrada de los recursos hídricos, ¿no? Entonces, yo entiendo que esta comunicación no violenta nos debe acercar y buscar estos entendimientos y puntos en común para ir hacia esa meta, ¿no? Y acá hay un objetivo concreto en la cuenca que de hecho es muy desafiante porque no todas las realidades institucionales son las mismas, que es la implementación de un plan de gestión de recursos hídricos de cuenca, ¿no? Y ese es uno de los desafíos que tenemos a nivel del Consejo. Gracias, Diego. Gracias, Carlos, por tu conclusión, muy valiosa, muy enriquecedora, ciertamente. Hemos llegado al final de la sesión, nos ha ganado el tiempo. No quisiéramos despedirnos sin antes recordarles que todos los contenidos se encuentran ya en la plataforma virtual. Van a poder encontrar los capítulos del libro de Marshall Rosenberg de Comunicación No Violenta, El Poder de la Empatía, Recepción Empática, también los temas que se han mencionado sobre los equipos, sobre el desempeño y, por supuesto, la guía de las múltiples partes interesadas, cómo facilitar asociaciones en la diversidad. También los temas de disfunciones, y les vamos a dejar una pequeña misión para la otra semana, que es apliquen comunicación no violenta en alguna situación personal o profesional y traigan la experiencia para la siguiente clase. ¿Sí? Sin más, cuídense mucho. Muchas gracias por esta primera sesión que hemos podido compartir y ya nos vemos la siguiente semana. Muy buenas tardes.